Buenos días, cuarentones. Me encuentro en el aeropuerto de Don Muang, el segundo aeropuerto que hay en Bangkok, que está más destinado a vuelos domésticos y vuela también a algún que otro país del sudeste asiático. Para llegar hasta aquí hemos tenido que coger un metro, un autobús, y en 1 hora y 20 más o menos hemos llegado hasta aquí. También podéis coger otra opción que es más cómoda, pero no mucho más rápida, como es el taxi. Desde aquí nos vamos a dirigir a Chiang Mai, donde vamos a estar, creo que son 4 días, y la duración del vuelo es de 1 hora. Cuarentones, y por fin hemos llegado a Chiang Mai, que se encuentra al norte de Tailandia. Un poquito más arriba está Chiang Rai, que sigue siendo Tailandia, es donde está el Templo Blanco, que es una excursión que se puede hacer desde aquí, desde Chiang Mai, que luego os hablaré de ella. Hemos llegado al aeropuerto, desde allí hemos cogido un taxi que no es realmente un taxi, sino que allí hay como unos mostradores en el mismo aeropuerto que directamente vas y por 150 baht te ponen un conductor con un coche y te traen hasta el centro de Chiang Mai. O sea, súper barato, apenas 4 euros. Hemos llegado al hotel, el hotel súper bien. Por aquí os dejo unas cuantas imágenes. Tiene piscina, como casi todos los hoteles que hemos cogido aquí en Tailandia. Está a apenas 2 minutos de lo que es el centro histórico de Chiang Mai, que el centro histórico de Chiang Mai, como podéis ver, está delimitado por un gran foso. Hace un cuadrado, digamos, sería como una ciudad amurallada. Tiene todavía partes de la muralla de la ciudad de antaño. Y aquí en Chiang Mai lo que vamos a encontrar son muchísimos templos. Entonces yo os recomiendo que vosotros cojáis, investiguéis, veáis qué templos os interesan más. De hecho, yo os voy a enseñar unos cuantos aquí y vayáis a esos que tengáis señalados de antemano, porque si no os vais a volver locos y os vais a cansar de tanto templo. También aquí en Chiang Mai, los masajes a 200-250 baht de 1 hora, masaje tailandés. Ahora vamos a dar una vueltecita por el pueblo, hace muchísimo calor y vamos a entrar a algún templo. Mirad, cuarentones, aquí nos encontramos un pequeño mercadito en el centro de Chiang Mai. No es el mercado principal, pero bueno, tiene productos interesantes. Y aquí tenemos fruta deshidratada, que está buenísima. Uy, sobre todo esta que veis aquí, que es de mango deshidratado. Esa está buenísima. 50 bahts ha costado la bolsita de un mix de fruta deshidratada, como esta. Está buenísimo. Y esta, cuarentones, es una de las 4 puertas principales para entrar en la ciudad amurallada, en concreto la puerta del este. Y estos 3 señores que tengo aquí detrás son los creadores de Chiang Mai, que en el siglo XIII se reunieron los reyes de Sukhothai, de Phayao y el tercero, no me acuerdo de qué reino era, firmaron una alianza y crearon esta ciudad. Y es el punto perfecto de partida para visitar lo que es el centro histórico de Chiang Mai. Paradita para un smoothie de fruta de la pasión. Buenísimo. Impresionante la cantidad de arte urbano que podemos encontrar por las calles de Chiang Mai. Cuarentones, hemos salido a cenar y a ver algún mercadillo. Estamos en el Marorot Market. No es uno de los mejores mercadillos que hay aquí en Chiang Mai, ni mucho menos. Hemos ido al Ploen, creo que se llama, os lo dejo por aquí escrito. Pero desgraciadamente se ve que la pandemia ha pasado factura y ha cerrado. Y era un sitio donde había comida y mercadillo bastante popular, incluso con conciertos. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí y después iremos al centro a cenar. Todo eso parece súper picante. Y aquí, cuarentones, un puesto de insectos, que si encuentro las imágenes en mi archivo, os lo enseñaré cuando vine la primera vez aquí a Tailandia, que comí unos grillos con Juanma. Pues nada, vamos a comernos. Ok, ya que viene Juan, no comía bichos de estos desde México, pero bueno, ahí va. Allá. Es como comer... Ah, bueno.
Sabe a camarones. Mirad, cuarentones, a mitad de camino hacia la ciudad amurallada o el casco antiguo, como queráis llamarlo, nos hemos encontrado este pintoresco restaurante mitad thai, mitad japonés, que todos los platos valen 69 bahts. Como podéis ver, no son muy grandes, pero bueno, son muy rápidos sirviendo. Ahora os diré cómo están de buenos. Bueno, cuarentones, esto me ha dejado en shock. Un biberón, que es donde meten la soja. Increíble. Cuarentones, como nos hemos quedado con un poquito de hambre, hemos pedido un platillo más. Como una tortilla a la francesa enrollada, aunque parece que tenga algo en el interior, pero no lo sé con seguridad. Vamos a ver qué tal. La verdad que los demás platos no están mal, pero tampoco son ninguna maravilla. Como como. Cuarentones, no sé si lo veis, pero estos son lágrimas de alegría de habérmelo podido comer, porque estaba hirviendo. Qué caliente, por Dios. No estaba mal. El sitio muy guay, muy pintoresco, pero la comida, así. No es un sitio para volver. Y cuarentones, nos acaban de enseñar que para brindar en Tailandia se hace así. Chong. Y aquí nos despedimos por hoy, que ha sido un día muy largo, que hemos venido desde Bangkok. Con la música aquí de fondo y esta cervecita, nos despedimos hasta mañana. Buenos días, cuarentones. Segundo día en Chiang Mai, hemos desayunado en el hotel, un pedazo de desayuno, como podéis ver aquí, por tan solo 200 baht cada uno. 3 platos, o sea que vamos servidos hasta la hora de comer y más allá. Para hoy hemos alquilado una moto como esta, esta que os estoy enseñando aquí, es de 125 centímetros cúbicos. Hemos tenido que dejar un depósito de 2000 bahts por la moto, más 250 bahts diarios, normalmente son 200, pero como lo hemos alquilado todo con el hotel, pues bueno, os recomiendo que nunca dejéis el pasaporte, porque os van a dar la opción de dejar el pasaporte o de dejar el depósito. Dejar el depósito, porque el pasaporte nunca jamás lo dejéis. Hoy vamos a dedicarlo a ir a una serie de templos que están un poquito lejos de aquí, de lo que es el centro de Chiang Mai, y espero que os gusten. Cuarentones, estamos tan solo a 5 o 6 kilómetros del templo Doi Suthep. Hemos hecho una paradita aquí más o menos a mitad de camino de lo que es la carretera de montaña, en este mirador, y con esta planta que llevo aquí puesta, quitamultas, por decirlo de alguna forma. Y es momento de deciros que si nunca habéis cogido moto, y aunque os parezca muy atractiva la idea de coger moto aquí en Tailandia, no lo hagáis. En primer lugar, porque se conduce al revés que en prácticamente toda Europa, porque tiene la misma conducción que en Reino Unido. Y eso hace que tu cerebro se bloquee. Luego, las motocicletas no suelen estar en muy buen estado, las alquilan todos los días y no las revisan mucho, y los frenos fallan bastante. Eso pasa en todo el sudeste asiático. Recuerdo que en Bali precisamente no me frenaba bien la moto, tuve que sacar los pies y me rompí un dedo del pie. Y yo tengo moto grande en España. Y tercero, si vais a coger moto, os recomiendo que tengáis el carné internacional. Yo tengo una mala experiencia justo aquí en Chiang Mai, que me paró la policía, que solo paraban a turistas con cascos y todo, pasando tailandeses, 3 en una moto y sin casco, solo nos paraban a los turistas, y me pusieron una multa de 500 bahts, que no es mucho, pueden ser 13 o 14 euros, por no llevar el carné internacional. Si hubiese llevado el carné internacional me hubiesen multado por otra cosa, porque creo que ese dinero fue para las hermanitas de la caridad. Cuarentones, pues después de casi 40 minutos en moto hemos llegado a los aledaños del Doi Suthep, uno de los templos más venerados de todo Chiang Mai, pero primero tenemos que subir todas estas escaleras. Como podéis ver, todo está lleno de tiendecitas alrededor del templo. Y ahí tenemos unos cuencos tibetanos, que recuerdo que la última vez que vine aquí compré uno por unos 200 bahts y ahora me están pidiendo 1500, aunque ya me lo han bajado a 600. Y como siempre en todos mis viajes, más y más escalones. Cuarentones, lo hemos conseguido. 306 peldaños, me acaba de decir la chica de la taquilla. Las entradas para turistas son 30 bahts por persona. Vamos para adentro.
Y cuarentones, este elefante blanco que tengo aquí es la razón por la que se construyó este templo. Os voy a contar la versión corta de la leyenda, y es que en el siglo XIV un monje se encontró un hueso que decía ser de Buda. Entonces ese monje llegó a parar a Sukhothai. En Sukhothai el rey que había allí cogió, lo partió en dos y uno de los trozos del hueso lo mandó para acá, para Chiang Mai, que se lo puso a un elefante blanco que subió hasta esta montaña, que son 8 o 9 kilómetros desde Chiang Mai, hizo sonar 3 veces su trompa y cayó muerto. Y entonces a partir de ahí eso fue una señal para decir: aquí hay que construir un templo. Mirad, cuarentones, para todos los que os hacéis tatuajes de Buda, aquí os deja muy claro que no es respetuoso. Y en el mismo templo tenemos un mirador donde podemos contemplar toda la ciudad de Chiang Mai, que es la segunda más grande de toda Tailandia. Cuarentones, nos encontramos en el Wat Umong, un templo del siglo XIII que está bastante alejado de Chiang Mai, a la falda de la montaña donde está el Doi Suthep. De hecho, desde el Doi Suthep aquí hemos tardado como 1 hora en moto. Podéis llegar también en las camionetas rojas. Apenas hay turistas, casi todos son locales. Deciros que aquí como característica principal está la estupa que os estoy mostrando, que no está pintada. Como podéis ver en todo el vídeo, veis que las estupas siempre están pintadas de color dorado. Y también hay unos túneles que sirven como centros de meditación. Aparte, también en la entrada hay bastantes centros de meditación. Otra característica que tiene este templo es que hay un monasterio, por lo que podemos encontrar muchos monjes por aquí rezando. Este perro estaba meditando y ahora me está sacando los dientes. Cuarentones, hora de comer. Nos hemos metido en uno de esos locales que dice Sara que si no viniese conmigo no se metía. Aquí la verdad que la comida siempre es bastante fresca, se come muy bien y además los platos suelen ser 50-60 bahts, o sea, súper barato. Vamos a ver qué tal. Ahí está la comida de Sara con un batidito de fruta de la pasión. Y por aquí mi plato, un arroz frito con gambas con un smoothie de dragon fruit, lo que viene siendo pitaya. Y de postre, masaje tailandés, 200 bahts, luego os cuento. Y con esta cara me he quedado después del pedazo de masaje tailandés, 1 horita, 200 bahts, tirado, o sea, poco más de 5 euros. Ahora estamos en el hotel, vamos a ir a darnos un bañito a la piscina y después pues nos vamos a ir al barrio de Niman, que es el barrio hipster de Chiang Mai. Cuarentones, y por fin llegamos al barrio de Niman, el barrio que es famoso por los nómadas digitales y por los hipsters, y es que es como un mundo aparte dentro de Chiang Mai. Y Sara se acaba de comprar esta artesanía súper chula, que es un soporte de teléfonos por 100 bahts. Una de las razones por las que se ha hecho tan famoso Niman dentro de Chiang Mai, dentro de Tailandia, es por la cantidad de artistas que podemos encontrar aquí. Artistas de todas las disciplinas, no solo pintura ni escultura, sino también tatuajes, diseñadores gráficos y otros tipos de artistas. Cuarentones, a diferencia del mercadillo en el que estuvimos ayer en Chiang Mai, el mercadillo del sábado y del domingo por la noche es muy parecido a este, es más artesanal, más limpio, más pulcro todo. Y acabamos de comprar ese elefante chiquitín de ahí y este que me está haciendo con los colores de este de aquí por 650 bahts. Y es que yo soy un enamorado de los elefantes, tanto que para mañana tenemos una actividad muy especial. Cuarentones, y este de aquí es el centro comercial Maya, que delimita Niman por el norte. Si vamos a ir a cenar al Beast Burger, que es un sitio bastante famoso de hamburguesas de aquí de Niman, pero nos hemos encontrado este puesto de aquí y no nos hemos podido resistir. Hemos pedido unas hamburguesas veganas con esta bebida de aquí, que es azúcar puro de fresa. Está súper bueno también, pero es, vamos, y vamos a ver qué tal están estas hamburguesas. Cuarentones, aquí en el Warm Up acabamos el día de hoy, que ha sido muy largo. Es un restaurante, disco, bar, que tiene música en vivo, que por cierto, un inciso, decir que aquí en Chiang Mai hay muchísimas bandas en vivo en los locales y todas de muy buena calidad. Así que nada, os dejamos que mañana nos espera un día muy especial.
Nos encontramos en el Elephant Nature Park, el que está considerado como mejor santuario de elefantes de toda Chiang Mai. Hemos venido al Cat Kingdom, que tienen alrededor de 200 gatos rescatados. El templo más antiguo de Chiang Mai, el Wat Cham, que es de 1296 y es donde estuvo viviendo el rey Prayam mientras se construía la ciudad de Chiang Mai. Cuarentones, y ahora nos encontramos en el Night Market de Chiang Mai, que abre todos los días.